Hay una expresión antigua en los pueblos de Castilla que dice que los ojos del corazón ven lo que los ojos de la cara no quieren mirar. Yo me llamo Carmen Solís Vega. Tengo 74 años. Fui maestra de primaria durante 42 años en un colegio público del barrio de Lavapiés, en Madrid. Me jubilé con orgullo, crié a 3 hijos, enterré a mi marido y sobreviví a todo eso. Pero nada me preparó para lo que descubrí cuando decidí fingir que me quedaba ciega. Esta no es una historia de venganza, no es una historia de odio, es una historia de verdad. Y la verdad, cuando llega tarde en la vida, duele más que cualquier enfermedad, más que cualquier pérdida. Duele porque uno ya no tiene tiempo para recuperarse, solo tiene tiempo para decidir qué hacer con ella. Voy a contaros todo desde el principio, porque merecéis entenderlo. Mi marido, Gregorio, murió hace 6 años de un infarto fulminante mientras desayunaba. Fue un jueves. Había pedido churros. Estaba leyendo El País. Y de repente ya no estaba. Durante los primeros meses, mis hijos estuvieron muy pendientes de mí, o eso creía yo. Llamaban. Venían a verme los fines de semana. Me traían flores, me llevaban a cenar. Me decían que no estaba sola, que ellos eran mi familia, que podían contar conmigo y yo con ellos. Tengo 3 hijos. El mayor se llama Alejandro. Tiene 48 años, es abogado, vive en el barrio de Salamanca con su mujer, Beatriz, y sus 2 hijos adolescentes. Siempre fue el hijo responsable, el que sacaba buenas notas, el que nunca daba problemas. O eso parecía. El mediano es Roberto, 43 años, trabaja en marketing, divorciado, sin hijos. Vive en un piso de alquiler en Malasaña y siempre ha sido el más cariñoso de los 3, el que me llamaba sin excusa, el que me traía cosas del mercado, el que se quedaba a comer con una excusa o sin ella. Y la pequeña es Patricia, 40 años. Casada con un hombre llamado Tomás, tienen una niña de 7 años que se llama Lucía, mi única nieta. Patricia heredó mi carácter fuerte, mi tendencia a decir lo que pienso aunque no sea el momento. Siempre tuvimos una relación tensa, las 2 demasiado iguales para entendernos del todo. Vivía sola en el piso donde habían crecido los 3, en la calle Embajadores. Un cuarto piso sin ascensor, 4 habitaciones, ventanas que daban al interior de la manzana y una terraza donde cultivaba geranios y tomates cherry. Gregorio y yo lo compramos en 1985. Vale hoy lo que nunca imaginamos que valdría. Pasado el primer año sin Gregorio, empecé a notar el cambio, poco a poco, como cuando el invierno se va instalando sin que uno lo decida. Primero las noches se alargan, luego el frío se cuela por las rendijas, luego ya no recuerdas cuándo fue el último día cálido. Las llamadas se fueron espaciando, las visitas también. Alejandro estaba muy ocupado con el despacho, Roberto había empezado una relación nueva y tenía su vida. Patricia vivía en Pozuelo y con el tráfico era un mundo. Todos tenían razones, todas eran verdad, y todas juntas formaban una soledad enorme. Yo no protestaba, nunca protesté. Soy de la generación que aprendió a no quejarse, a arreglárselas, a ser fuerte para no cargar a los demás. Mis amigas del colegio de monjas, las que quedaban, decían que yo era la más entera de todas, pero entereza y soledad no son incompatibles. Se pueden tener las 2 al mismo tiempo. Un día, hace 4 años, fui al médico por una revisión rutinaria. La doctora me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Ella me miró un momento más de lo necesario y dijo: «Carmen, ¿come bien? ¿Duerme? ¿Tiene compañía?» Y yo, que nunca lloro delante de nadie, sentí que algo se me rompía por dentro. Solo dije: «A veces me pesa la tarde». Esa noche, sola en el salón con la televisión encendida sin verla, empecé a darle vueltas a algo, a una idea que al principio me pareció absurda, casi cruel, y que sin embargo, cuanto más la pensaba, más sentido tenía. ¿Cómo me trataría mi familia si de verdad me necesitasen? No fue una decisión impulsiva, lo pensé durante semanas, meses, en realidad. Había visto algo similar en una película que pusieron una tarde en la televisión, una mujer mayor que fingía estar más enferma de lo que estaba para ver si su familia la cuidaba o esperaba su herencia. En la película, al final todo se arreglaba con música y abrazos. Yo sabía que la vida real no funcionaba así, pero la idea se me quedó clavada. Decidí fingir que perdía la vista. Progresivamente,
como suelen ocurrir muchas enfermedades de la retina en personas mayores. Nada dramático, nada de golpe. Solo un deterioro lento, creíble, que fuera cambiando las cosas poco a poco. Antes de empezar, consulté con mi médica de cabecera, la doctora Ibáñez. Tengo que aclarar algo importante. Ella no fue cómplice de mi plan. Lo que hice fue informarme, con el pretexto de que una amiga mía tenía problemas de visión, sobre cómo se comporta alguien con degeneración macular o glaucoma. ¿Qué cosas deja de ver primero? ¿Cómo cambia su manera de moverse? ¿Cómo pide ayuda? ¿Qué adaptaciones necesita en casa? Luego investigué por mi cuenta, en internet, en la biblioteca, incluso llamé a la 11 con una identidad ficticia para pedir información sobre cómo afecta la ceguera progresiva a la vida cotidiana. Los señores de la 11 fueron amabilísimos, me enviaron folletos, tomé notas, me preparé como si fuera a dar una clase, porque en cierta manera lo era. Solo que el aula era mi propia vida y mis alumnos no lo sabían. Empecé en enero, 3 años antes de que os esté contando esto. La primera llamada fue a Roberto, el mediano, porque era el más cercano emocionalmente. Le dije que había ido al oculista y que me habían encontrado algo en la retina, que de momento no era grave, pero que había que vigilarlo. Roberto se alteró enseguida. ¿Qué significa vigilarlo? ¿Puedes perder la vista? ¿Necesitas que te acompañe al médico? Le dije que no era para tanto, que ya le contaría. Y esperé. La segunda llamada fue a Patricia. Su reacción fue diferente, práctica, organizada. Mamá, tienes que ir a un especialista privado. No te fíes de la seguridad social para estas cosas. Yo te busco uno. Sonaba preocupada, sí, pero también sonaba a una lista de tareas que resolver. Alejandro fue el último en enterarse. Su reacción fue la más fría. Bueno, mamá, habrá que ver qué dicen los médicos. No hay que adelantarse. Como si yo le estuviera contando que había encontrado una mancha en la ropa. Y así empezó todo. A lo largo de los siguientes 6 meses fui añadiendo detalles al relato. Decía que la visión periférica se me nublaba, que por las noches ya casi no veía nada, que había tenido que dejar de leer el periódico en papel y escucharlo en la radio, que había tropezado con la silla del salón y me había hecho un moratón en la rodilla. Lo del moratón era verdad. Me lo había hecho, pero tropezando con mi propio descuido, no por ceguera. Pero lo usé. Lo usé porque hacía el relato más concreto, más creíble, más humano. Empecé a dejar cosas mal colocadas en el piso, a poner las luces más tenues, a no encender algunas lámparas cuando venían a visitarme, para que vieran que yo ya no diferenciaba bien. Aprendí a moverme con más lentitud, a llevar la mano cerca de las paredes, a pedir que me leyeran los menús en los restaurantes. Roberto se ofreció a acompañarme a la compra los sábados. Lo hizo durante las primeras semanas con mucho entusiasmo. Llegaba, me cogía del brazo, me ayudabas a elegir. Me hacía sentir acompañada de una manera que hacía años no sentía. Y yo, que soy humana, me preguntaba, ¿es esto real o solo dura porque cree que te necesita? Patricia vino a casa con Tomás y la niña Lucía un domingo de febrero. Reorganizaron el piso, pusieron gomitas de colores en los bordes de los escalones de la terraza, quitaron la alfombrilla del baño porque decían que era un peligro. Me regalaron un teléfono con letras grandes y un altavoz Bluetooth para que pudiera escuchar los audiolibros. Alejandro mandó a su mujer Beatriz con un presupuesto de una empresa de servicios del hogar. Mamá, hemos pensado que necesitas a alguien que venga a ayudarte. Y un par de horas al día lo pagamos nosotros. Yo rechacé la oferta. Les dije que de momento me apañaba, y me pregunté si Alejandro había venido él mismo en algún momento a ofrecerme ese presupuesto o si lo había delegado como delegaba los asuntos del despacho. Empecé a llevar un diario, un cuaderno Moleskine azul marino que guardaba en el cajón de la mesita de noche, debajo de los folletos de la farmacia y del rosario que me dio mi madre. Anotaba todo, las llamadas, las visitas, los comentarios que creían que no llegaban a mis oídos, las conversaciones que tenían entre ellos delante de mí, pensando que como no veía bien, tampoco escuchaba del todo. Qué curioso es eso. Cuando la gente cree que uno de tus sentidos falla, actúa como si todos los demás también fallaran.
El primer momento que me heló el corazón fue en verano, un año después de haber empezado la farsa. Fue durante una cena en casa de Alejandro. Beatriz había cocinado. Los nietos corrían por el pasillo. Yo estaba sentada en el salón, supuestamente descansando mientras ellos recogían la mesa, y escuché, a través de la puerta entreabierta de la cocina, una conversación entre Alejandro y Beatriz. No buscaba escuchar, simplemente estaba allí, en el silencio, y sus voces llegaron. Beatriz decía: Alejandro, tenemos que hablar del piso. Antes de que la situación se complique más, deberíamos saber en qué estado están las cosas. Alejandro respondió algo en voz baja que no pude escuchar del todo. Beatriz insistió: No estoy diciendo nada malo, solo que si al final necesita residencia, esos gastos se pagan de algún lado. Y el piso de embajadores tiene un valor que no podemos ignorar. Me quedé quieta. Seguí respirando. Me puse muy fría por dentro, como cuando de pequeña me caía al río en verano y el agua estaba más fría de lo esperado. Ese frío que paraliza durante un segundo y luego te hace reaccionar. No dije nada esa noche. Volví a casa con Roberto, que me llevó en coche. Hablamos de cosas intrascendentes. Cuando subí al piso y cerré la puerta, me senté en el sillón de Gregorio y estuve mirando la oscuridad un buen rato, no llorando, solo pensando. Abrí el cuaderno azul y escribí lo que había escuchado, palabra por palabra, porque la memoria engaña. Las palabras escritas no. El segundo momento fue más sutil, pero en cierta manera más doloroso. Patricia me llamó un martes por la tarde. Empezó hablando de la niña, de cómo le iba en el colegio, o de que habían tenido problemas con la profe de inglés, y luego, de manera que pretendía parecer casual, dijo: «Mamá, ¿tú tienes testamento hecho?». Le dije que sí, que lo habíamos hecho Gregorio y yo hace años. Me preguntó si estaba actualizado. Le dije que sí, que lo había revisado con un notario el año anterior al morir su padre. Hubo un silencio. Luego dijo: «Bueno, porque con tu situación ahora, si en algún momento necesitaras que alguien tuviera poderes notariales para gestionarte las cosas». Le interrumpí. Le dije que ya lo tenía todo en orden y que cuando necesitara ayuda se lo pediría. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. No era que le importara el dinero más que yo. Seguramente se decía a sí misma que lo preguntaba por mi bien, para protegerme. Pero la pregunta llegó demasiado pronto, demasiado directa, demasiado antes de que nadie me hubiera preguntado cómo me sentía por las noches. Roberto también falló, aunque de otra manera. Roberto, mi hijo mediano, el más cariñoso, el que me acompañaba a la compra. A los 8 meses de haber empezado todo aquello, conoció a una mujer que se llamaba Sonia, y de manera paulatina, tan gradual que casi no lo percibí, las visitas del sábado fueron siendo menos frecuentes. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, y cuando venía, a veces traía a Sonia, lo que hacía que la conversación girara en torno a la pareja, a sus planes, a sus viajes. Yo era el telón de fondo. Una tarde que Roberto y yo estábamos solos en el salón tomando café, le pregunté directamente: «Roberto, ¿estás bien? ¿Tienes tiempo para todo?». Y él dijo, con esa sonrisa suya que siempre me había ablandado el corazón: «Mamá, estoy genial. Es que la vida está muy llena ahora mismo, ¿sabes?». La vida está muy llena. Sus palabras. La vida de uno se llena y la de otro se vacía, y nadie nota el intercambio. Durante esos 3 años, el cuaderno azul se convirtió en mi único confidente. Escribí en él cosas que nunca habría dicho en voz alta, miedos que no me permitía tener durante el día, recuerdos de cuando los niños eran pequeños y yo era el centro de su mundo, no un problema que gestionar, recuerdos de Gregorio, de cómo él nunca me hizo sentir invisible, de cómo me decía que era la persona más lista que había conocido, y lo decía sin ironía. Escribí también sobre la culpa, porque la había. No me engaño. Lo que estaba haciendo era una mentira que tenía un objetivo que yo consideraba legítimo, pero una mentira al fin y al cabo. Mis hijos se preocupaban por mí, a su manera, en la medida en que podían. ¿Tenía yo derecho a poner a prueba esa preocupación de esta manera? Pero luego pensaba, ¿qué otra manera tenía de saber la verdad? Si les preguntaba directamente, me dirían lo que querían que escuchara. Si esperaba que se mostraran solos, ya había esperado años y había visto lo que había visto. La única forma de ver cómo se comporta alguien es cuando cree que nadie le mira.
y yo les estaba mirando, con mis 2 ojos perfectamente sanos. Detrás de mis gafas de siempre, desde el silencio aprendido de 42 años frente a una clase, también hubo momentos buenos, momentos que anotaba con otro tipo de tinta en el cuaderno, con más cuidado, con más ternura. La nieta Lucía, que tenía entonces 5 años cuando empezó todo aquello, era la única que no cambiaba. Venía corriendo cuando me veía. Se subía a mi regazo. Me contaba cosas de sus muñecas y de sus sueños. Una tarde en que yo estaba fingiendo que no podía leer el cuento que ella traía, Lucía lo cogió y dijo: «Yo te lo leo a ti, abuela». Y lo leyó, con sus palabras de 5 años, inventando la mitad del texto a partir de los dibujos. Fue el momento más bonito de esos 3 años. Lo anoté en el cuaderno azul y escribí al lado: «Los niños no mienten porque aún no han aprendido para qué sirve mentir». Y pensé en mí misma, en lo que estaba haciendo, y no supe si reírme o llorar. El momento que lo cambió todo llegó en otoño del 2.º año. Fue algo que no había previsto, algo que no estaba en ninguno de mis planes. Alejandro me llamó un viernes por la tarde. No era habitual que llamara a esa hora. Le noté la voz distinta, más rápida, más urgente que de costumbre. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que podía pasarse ese fin de semana, que era algo importante. Vino el sábado por la mañana, solo, sin Beatriz. Eso ya era una señal. Se sentó en la silla de enfrente de mí, en el salón, con el café que le había preparado sin que me lo pidiera, como siempre había hecho, y me miró durante un momento que me pareció largo. Luego dijo: «Mamá, necesito pedirte algo y quiero ser honesto contigo». Le dije que me dijera. Me explicó que el despacho estaba pasando por un momento muy difícil, que habían perdido un cliente importante, que tenían deudas con 2 proveedores, que él personalmente había avalado una operación que había salido mal, que necesitaba dinero. No mucho, dijo, aunque luego la cifra que mencionó no era pequeña, 40.000 euros. Me dijo que sabía que yo tenía ahorros, que no me pedía que se los regalara, que era un préstamo, que me lo devolvería en 3 años, que Beatriz no lo sabía, que lo estaba gestionando él solo, que no le dijera nada a Roberto ni a Patricia. Me quedé en silencio. Él esperaba. Fuera, en la calle Embajadores, se escuchaban los ruidos del sábado, el mercado, los niños, las motos, y yo pensé: esto es lo que hay. No era maldad, entendedme. Alejandro no era un monstruo, era un hombre que había cometido un error financiero y que había venido a su madre a pedir ayuda. Eso, en sí mismo, no era imperdonable, pero la manera en que lo hizo lo era, al menos en parte. No había venido a verme en semanas. No me había llamado para saber cómo estaba. No había preguntado en ningún momento cómo me sentía viviendo sola con una enfermedad que avanzaba. Y ahora venía porque necesitaba algo. Y luego estaba aquella conversación que yo había escuchado en la cocina 1 año antes, lo del piso, lo de los gastos de la residencia, lo del valor que no podían ignorar. Todo encajaba, de una manera que me resultaba difícil de sostener. Le dije que tenía que pensarlo, que era mucho dinero y que yo también tenía mis gastos, que le daría una respuesta en 1 semana. Asintió. Me dio un abrazo al irse, el abrazo más largo que me había dado en años. Y yo le devolví el abrazo y me pregunté cuántos de los abrazos que me había dado en mi vida habían sido de verdad y cuántos eran así. Esa noche escribí en el cuaderno azul durante 2 horas. Decidí que era el momento de terminar con la farsa, no de golpe, no de manera teatral. Eso no iba conmigo. Lo que hice fue citar a los 3 juntos en mi casa un domingo de noviembre. Les dije que quería hablar con ellos de mi situación, que el médico me había dado un informe nuevo y que quería que lo escucharan juntos. Vinieron los 3 con sus parejas, menos Roberto, que vino solo. Patricia trajo a Lucía. Preparé la mesa del comedor como cuando eran pequeños y venía el Día de Reyes, con el mantel bueno, los vasos de cristal, las servilletas de tela. Hice tarta de manzana, que era la favorita de todos cuando eran niños. Puse café y zumo, se sentaron. Hubo conversación trivial al principio, sobre la niña, sobre el fútbol, sobre el tiempo. Yo estaba tranquila, llevaba semanas preparando ese momento. Cuando el café se enfrió un poco, y saqué el cuaderno azul y lo puse encima de la mesa. Alejandro lo miró. Roberto frunció el ceño. Patricia preguntó qué era eso. Les dije: es un diario que he llevado durante los últimos 3 años.
Y antes de que os lo cuente, necesito deciros algo. Pausa. Veo perfectamente. Siempre he visto perfectamente. Nunca hubo ningún problema en la retina. El silencio que siguió fue el silencio más largo de mi vida. Beatriz fue la primera en hablar. Dijo, ¿cómo? Y en esa sola palabra había tanta incredulidad, tanta confusión, que casi me dio pena. Roberto se quedó paralizado. Patricia abrió la boca y la cerró sin decir nada, lo cual era muy inusual en ella. Alejandro se levantó de la silla. Literalmente se levantó como si necesitara más espacio para procesar lo que estaba escuchando. Luego me miró y dijo, con la voz tensa, ¿nos has mentido durante 3 años? Le dije que sí, y que tenía razones, y que esas razones estaban todas en ese cuaderno. Lo que ocurrió a continuación fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Hubo lágrimas, hubo reproches. Alejandro dijo que lo que había hecho era una manipulación. Roberto dijo que se sentía herido, que él siempre había estado para mí. Patricia no dijo nada durante mucho tiempo, lo cual en ella era la señal más grave de todas. Lucía, que tenía ya 7 años y no entendía del todo qué pasaba, se acercó a mí y me cogió la mano, y eso me dio la fuerza para seguir hablando. Les dije lo que había escuchado en la cocina de Alejandro. Les dije la conversación de Patricia sobre los poderes notariales. Les dije que Roberto había ido espaciando las visitas hasta casi desaparecer, no con rabia, sin rabia. Con la frialdad de quien ha tenido 3 años para procesar las cosas, Alejandro lo negó primero. Dijo que la conversación con Beatriz era una cosa privada, que él solo pensaba en mi bienestar. Beatriz, que es una mujer inteligente aunque a veces demasiado práctica, bajó la cabeza. No lo negó. Y ese gesto de Beatriz, ese pequeño gesto de honestidad, me dijo más que cualquier palabra de Alejandro. Patricia habló al final, con esa voz que tiene cuando está controlando lo que siente para que no la desborde. Dijo, «Mamá, entiendo que estabas sola, entiendo que necesitabas saber, pero esto nos lo has hecho a nosotros también». Y tenía razón. Lo que ella decía era verdad. Yo también les había mentido a ellos, no les había dado la oportunidad de ser mejores. Les había confirmado mis peores sospechas sin darles la posibilidad de sorprenderme. Ese argumento me llegó adentro. Me lo pensé durante días, semanas. Me lo sigo pensando. Después de esa tarde, las cosas cambiaron. No de la manera que ocurre en las películas, con abrazos y música y promesas eternas. Cambiaron de la manera que cambian las cosas en la vida real. Lentamente, con altibajos, con retrocesos y pequeños avances. Alejandro y yo no hablamos durante 3 semanas. Cuando volvimos a hablar, fue él quien llamó. No habló del dinero. No volvió a pedírmelo. No sé si resolvió sus problemas de otra manera o si simplemente decidió cargar con ellos. Nunca se lo pregunté. Lo que sí ocurrió es que Alejandro empezó a venir él solo, sin Beatriz, una vez al mes, solo para tomar un café, sin agenda, sin motivo concreto. Y en esas visitas hablamos de cosas que llevábamos años sin hablar, de cuando era niño, de su padre, de cómo le afectó la muerte de Gregorio, aunque nunca lo había dicho abiertamente. Descubrí que mi hijo mayor había llorado la muerte de su padre en soledad, porque creía que tenía que ser fuerte para mí y para sus hermanos. ¿Cuánto tiempo perdemos por creer que hay que ser fuertes? Con Roberto fue más complicado. Sonia, su novia, resultó ser una mujer reservada que tardó en abrirse, pero Roberto necesitaba entender algo que le dije con toda la claridad que pude. Te quiero igual que siempre, y precisamente porque te quiero, necesito que sepas que desaparecer no es una forma de cuidar a alguien. Roberto lloró. Hacía 30 años que no le veía llorar. Me abrazó un buen rato, y desde entonces llama cada jueves sin falta. No siempre tenemos mucho que decir. A veces solo hablamos 10 minutos. Pero esos 10 minutos los dos sabemos que están ahí. Con Patricia fue la conversación más difícil y también la más honesta que hemos tenido en nuestra vida. Discutimos. Las dos dijimos cosas que dolieron. Ella me dijo que siempre había sentido que yo la comparaba con Alejandro, que el mayor era el orgullo y ella la complicada. Yo le dije que nunca fue así, que simplemente éramos demasiado parecidas para entendernos. Nos callamos un rato, y luego ella dijo algo que no me esperaba. Mamá, yo también me he sentido sola muchas veces. Y yo pensé, claro que sí, todos nos sentimos solos, todos cargamos con eso en silencio, lloramos las dos
juntas. No recuerdo la última vez que habíamos hecho eso. A Lucía le expliqué, a su manera, que la abuela había hecho algo que no estaba bien del todo, pero que tenía una razón. Y ella me miró muy seria y dijo: ¿cómo cuando yo digo que no he cogido la galleta y sí la he cogido? Le dije que algo así, sí. Ella se lo pensó y dijo: bueno, pero tú no cogiste ninguna galleta. Y se fue a jugar, porque los niños tienen esa capacidad de zanjar lo que los adultos complicamos sin necesidad. Una cosa que necesito contaros antes de terminar: el piso. Ese cuarto piso de la calle Embajadores que compré con Gregorio en 1985, sin ascensor, con las ventanas al interior y los geranios de la terraza. Ese piso que Beatriz valoraba para calcular los gastos de una residencia. Ese piso donde crecieron mis 3 hijos. He decidido no vendérselo. No porque quiera castigar a nadie, sino porque he decidido que ese piso es mío mientras yo viva, y cuando yo me vaya, lo que hagan con él será su problema, no el mío. Lo que sí he hecho es poner en orden mis papeles. He actualizado el testamento. He hablado con un notario. He dejado muy claro qué quiero que pase con cada cosa. No porque desconfíe de ellos, sino porque he aprendido que dejar las cosas sin aclarar genera expectativas, y las expectativas no declaradas son veneno para las familias. También he hecho algo que nunca había hecho en mi vida. Me he apuntado a un grupo de teatro aficionado del Centro Cultural del barrio, los martes por la tarde. Hay gente de todas las edades, aunque la mayoría somos mayores. Hacemos obras cortas, algunas tontas, algunas bonitas. Y he descubierto que llevar una vida entera fingiendo ser fuerte es también una forma de actuación, y que al menos en el teatro uno lo sabe y los demás aplauden al final.